Nos han buscado con el reverendo Jones en Guyana. Ustedes recuerdan los suicidios masivos ocurridos hace unos años, nada más que espantaron al mundo. También recuerdan lo que pasó hace una semana o 10 días aproximadamente con los davidianos, David Koresh, el FBI en Texas y la muerte horrenda que tuvieron muchos de ellos en ese enfrentamiento que aún falta dilucidar. El tema de hoy tiene que ver con todo eso porque es sectas, que tienen que ver con el lavado de cerebro, que tienen que ver con los secuestros, tienen que ver con el cambio de personalidad. Y pueden estar mucho más cerca suyo o nuestro de lo que todos pensamos, sin vueltas. Señor, ¿qué es lo que le pasó a usted? Bueno, yo lamentablemente el año pasado, el 18 de enero de 1992, tuve una pérdida de mi hija, que fue Liliana Marisa Rivero, en una cesta. ¿Una pérdida cómo? Que agarraron y se lo mataron a la tía. ¿Cuántos años tenía su hija? 13 años. ¿Cómo se llama usted? Rivero Leandrino. ¿De dónde es? De la provincia de Misiones. ¿Tiene hijos? ¿Está casado? Sí, no, yo soy viudo, tengo mis hijos, ciertamente, pero son todos grandes, hijos grandes. ¿Su hija tenía? 13 años. 13 años. Sí. Sí, en mi caso, en una búsqueda sincera de encontrar a ese Dios que llenara mi vida, di con muchos lugares, y entre ellos con la familia, con los niños de Dios. Y estuve 5 años trabajando con ellos, hasta que, gracias a Dios, pude ordenar un poco mis pensamientos, y me di cuenta de muchas desórdenes de valores humanos e ideológicos, y hasta sentimientos profundos que me había adquirido en este lugar, y que no eran lo que realmente iba a llenar mi vida. ¿Cómo se llama usted? Pablo Romanone. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Está casado? Sí, es mi esposa. Ajá, sí. Yo estuve 1 año y medio en calidad de miembro externo en Los Niños de Dios o Familia del Amor. Y bueno, me fui junto con Pablo cuando me di cuenta que me ocultaban información y que esa información que estaba oculta era nociva para mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 5. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Lisi de Romanone. Sí, señor. Bueno, mis hijos, mejor dicho, han perdido a su madre. Ella es Maydi Umbanda. O sea, el amor que tenía hacia sus hijos y su familia lo depositó en esa secta. ¿No vive con ustedes? No, se fue 3 veces, según le ordenaba a su país, porque se fue con fecha siempre. ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos Senatí. ¿Y cuántos hijos tiene? 5. 5 hijos. ¿Viven 5. con usted? Sí, todos están conmigo. Bien. ¿Presentados los testimonios? Sin vueltas. Leandrino, ¿cómo fue que su hija se fue de su casa o no se fue de su casa? Bueno, en esta cesta era, digamos, del el Pai Carlos, y había otros 2 que estaban con ella, que uno le dice el Picho de Mono y el otro Julio Moscala. ¿En Misiones? No, acá en Paso del Rey, en la provincia. Ah, Paso del Rey. Entonces usted los conocía, usted también los conocía. Sí, sí, sí. Y además que yo en este momento me encontraba directamente sin trabajo, y ellos eran una gente muy humilde, así que le daban ayuda, digamos, a toda persona, ¿vio? ¿A ustedes daban ayuda económica? Sí, bueno, en este momento mi hija se fue, ciertamente, y realmente en ese momento ahí lo hicieron, que fue directamente una cosa de no pensar lo que ellos hicieron en este momento. ¿Qué hicieron? Ellos agarraron, se lo violaron, lo descuartizaron todo, la nena, se lo cortaron todas las partes, los cráneos, todo, en ese momento. Y después yo, lamentablemente, andaba desesperadamente buscando a mi hija, que no lo podía encontrar, Bueno, en este momento yo llegué ahí, en esta cesta, y lo pregunté. Y en el momento dado que yo le pregunté, va el Pai Carlos, y me preguntó cómo se llamaba la nena en este momento. Yo agarré y se lo dije, bueno, mi hija se llama Liliana Marisa Rivero, y acá tengo la foto de la nena. Pero cuando yo le muestro la foto, queda que era un satánico más grande del mundo en este momento. Hasta agarró y me echó este momento de ahí.
¿Su hija tenía cuántos años? 13 años. ¿Usted pudo verla? ¿Pudo ver el cuerpo de su hija? La parte que digamos que se encontró, que fue las dos piernas y los cráneos, sí. Pero la parte del dorso no. ¿Y ella se había ido a vivir con ellos? No. ¿Fue un día el culto? Sí, fue un día ya, porque se fue, porque como era gente que daban ayuda a todos, bueno, ella fue. Pero yo en el momento que ella se fue, yo no estaba, porque yo había salido en este momento y ella se fue. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida hasta que usted la empezó a buscar? Bueno, eso fue el 18 y recién el 20 de enero recién se pudo encontrar la parte de los cráneos de la nena y después la parte de las piernas que se encontró en donde tiran la basura, para el lado de San Justo, por ahí se lo encontraron. ¿Qué hicieron con el cuerpo de ellos? Y hasta ahora no sé, porque hasta ahora no aparece. ¿El cuerpo o el pai Carlos? ¿Qué dijo? Digamos, es el cuerpo de la nena, la parte del dorso, que eso hasta ahora no aparece. Y además, cuando yo fui y hice la denuncia a la policía que la nena no había aparecido, que este señor me había salido con estas cosas, fueron directamente allá. Y va la policía y agarra y se lo detienen a ellos. Y ellos van y declaran directamente a la policía que ellos fueron los que mataron a mi hija. ¿Ellos lo admiten? Sí. Que ellos fueron que agarraron y mataron a mi hija. ¿Y con qué objeto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué dijeron a la policía? Y todavía dijeron cómo lo pusieron, cómo lo golpearon, toda la nena, todo esto. ¿Ellos lo describieron? Sí, señor, sí. Y además, después, cuando lo llevan directamente a la ciudad de Mercedes, ahí ellos niegan, dicen que ellos no fueron. A la policía de la zona sí se lo dijeron. Sí, ahí sí. ¿Y cómo hicieron? ¿Dónde la llevaron? ¿Dónde la mataron? ¿Y por qué? Ellos se agarraron y llevaron a la cesta. Ahí se lo mataron a mi hija. ¿A dónde? A la cesta. ¿Qué es la secta? A la secta. Exactamente. La casa de la secta de ellos. Exactamente, ahí se lo mataron. ¿Y por qué la mataron? ¿Qué dijeron? ¿Por qué? Ellos lamentablemente, ellos lo que dijeron, que ellos mataron a la nena. ¿Pero por qué? Porque la policía agarraron, porque este pai Carlos es un señor que él hace cosas feas, digamos, cosas sexuales, que agarra y pagan los otros muchachos para que se le hagan cosas feas a él, en este momento. Padre Graci, Padre Graci, usted está al tanto de esto, ¿no? Estoy al tanto porque, digamos, vivo a 4 cuadras del lugar de los hechos, ¿no? Sí. Y bueno, lo que él quiso decir con la secta es el templo Umbanda, ¿no? Y es cierto que esta gente declaró, por lo menos admitieron delante de la policía los muchachos, que no el pai Carlos, que había ocurrido eso, ¿no? Que le habían matado, etcétera, etcétera. Pero en el tribunal de Mercedes dijeron que no. Los motivos... Ellos dijeron en la policía que sí. Sí. Eso pero figura dentro del expediente, ¿Qué es lo que figura. ¿Qué es? Que la llevaron a la casa donde está la secta, que la violaron, ¿qué dijeron? Bueno, la descripción es esta, que primero se la llevó hasta el lugar, que uno de los muchachos le pegó un golpe en la nuca. Digamos, ¿cómo la llevaron? No se pasaron por distintos lugares. Hay algunos vecinos que admitieron haberla visto con los muchachos. Y digamos que en el momento que estaba de espalda, uno de los dos le pega un golpe en la nuca, cae la chica desmayada o muerta, no se sabe, y uno de ellos la viola, el otro no quiere hacer, la viola, tiene relación con una chica desmayada, o la viola, en definitiva. Al rato, según dice uno de estos muchachos, aparece el pai vestido con unas ropas blancas, según describe, con una bandeja y unas cuchillas, y comienza a descuartizarla, haciendo algunas imprecaciones, oraciones, no sé qué. En ese momento el testigo, o uno de los tres, dice que se va. El proceso sigue, las idas, las venidas, están aproximadamente 9 meses presos. Ahora, ¿para qué la matan? ¿Por qué la matan? Y aparentemente ahí no dicen, porque parece ser un sacrificio ritual. Eso es lo que parece ser, porque eso lo sabe Dios y el que lo hizo. Ninguno de nosotros puede juzgar cuáles son los motivos de un asesinato tan cruento y que no está dentro de los cánones umbandas, el matar seres humanos, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro, porque si no parece ser que todos los umbandas son asesinos de seres humanos y eso no tiene nada que ver. Ha sido
un crimen que no tiene ninguna explicación ni religiosa ni humana. ¿Qué hace el Estado con esto, doctor Centeno? El Estado con esto está atento a lo que hace la comunidad con esto. El Estado tiene, en virtud de la legislación actual, la obligación de inscribir a todos los cultos religiosos y organizaciones religiosas que hay en el país. Pero si pasan cosas como esta. Claro, permítame, yo no creo que esta sea una organización religiosa la que acaba de oír, ni sé si ha querido inscribirse, ni sé si en un futuro se inscribirá. Precisamente ¿Pero como... el Umbanda no está inscrito? Sí. ¿Y entonces no era Umbanda? Sí, pero Umbanda, hay muchas asociaciones Umbanda con las cuales nosotros tenemos trato y que nos consta que no realizan este tipo de actos ni por asomo. Pero voy a contestar lo que me acaba de preguntar usted. Por favor. ¿Qué es lo que se hace? Le diría lo que se debe hacer más que lo Sí. que se hace. Como hay muchos resquicios en la legislación que permite la posibilidad que dentro de los 30 o 40 religiones que hay inscritas en nuestro registro, que llegan con filiales a cerca de 3.000 asociaciones, hay muchos resquicios para que se filtren instituciones que con el manto de lo religioso realicen actividades hasta como la acabamos de oír. Nosotros tenemos en este momento un proyecto de legislación que está en el Senado que trata de cerrar estos resquicios, respetando la libertad de culto. Es una ley que ha sido hecha en consentimiento con las 30 o 40 grandes religiones del país. Y esto esperamos que solucione no este problema que acaba de decir el señor, pues es un problema de delito. Es como si se pretendiera, como se ha dicho, que la Secretaría de Agricultura fuera responsable de los actos de cuatrerismo que hay en el país. Bien, le agradecemos muchísimo. Usted ha escuchado un testimonio, una chica de 13 años muerta por una secta. Ya volvemos, sin vueltas. ¿Qué lo llevó a ingresar a las sectas? Esto vale para... Sí. Bueno, lo que me llevó a ingresar a una secta fue justamente un anhelo sincero de encontrarme con Dios, ¿no? Creo que todo hombre, que toda persona, como usted bien dijo, anda en búsqueda de Dios. Pasa que no siempre lo encuentra. ¿Y en tu caso, Lisi? En mi caso también. Cuando yo conocí a los Niños de Dios a través de Pablo, que tocó el timbre de mi casa ofreciéndome literatura de los Niños de Dios y pósters. Y me parecieron interesantes. Ellos se presentaron como un grupo cristiano y de alguna forma el hecho de que fueran cristianos lo asocié con Jesucristo, lógicamente, y bueno, y eso me llevó a querer interiorizarme más acerca de Dios. Ahora, vos, Pablo, cuando entraste, ¿cuántos años tenía? Tu mamá no te firmó una autorización, ¿no? No me la firmó. 16 años. Empecé a relacionarme con el pero grupo. Empezaste a relacionarte y vivías en tu casa. Bueno, hay dos formas de relacionarse con los Niños de Dios. Una es como miembro externo y otra como miembro interno. Miembro interno quiere decir vivir a tiempo completo en una comunidad, en un hogar. Eso en la teoría se puede realizar cuando uno es mayor de edad. Pero, o si no, si sos menor de edad, que tus padres firmen un permiso. Bueno, pasó que yo viví sin permiso, ¿no? Dentro de la comunidad, pues también tuve que volver. Pero eso, de todas formas, no sería lo más importante, sino lo que la misma secta contiene dentro de su filosofía. ¿Es una secta, dirías vos? Es una secta porque toda secta, como bien la palabra lo dice, sigue a una persona, ¿no? Uno puede ser cristiano porque sigue la Biblia, pero uno está formando parte de una secta, aunque digan que es cristiana, cuando esa Biblia es filtrada por una persona. ¿Y en este caso quién era la persona que... Y David Baer, que es el fundador de la secta. ¿Y la que hace una adaptación de la Biblia? Y hace una distorsión de muchos... ¿Por qué? Por ejemplo, un punto que distorsione. El sexo. A ver, explíquenoslo, por favor. Bueno, una distorsión grave con el sexo es que ellos creen en un amor libre, ¿no? En un poder, en un amor teórico, que no es el bíblico, en el cual uno puede tener relaciones con otra persona sin ser su esposa, o aún teniendo esposa con otra esposa de otra persona, en un teórico amor que los puede unir y aprobado por Dios, ¿no? ¿Y las mujeres también lo mismo? Sí, las mujeres lo mismo, y no es mi caso. Nosotros cuando yo ingresé, llegaron cartas, o sea, el profeta, entre comillas, se comunica con la familia a través de cartas, y en estas cartas llegaba como una prohibición de los miembros externos, que era mi caso, a tener relaciones sexuales con los miembros internos, por el SIDA. Ajá. ¿No? ¿Pablo ya era miembro interno? Pablo era miembro externo. En ese momento o sea, que ustedes dos podían, claro. No podían acceder a los miembros internos. A los miembros internos. Podía haber violaciones a las reglas, pero la regla era esa, en realidad. Y bueno, yo cito un caso, yo soy mamá
y fui con mis 3 hijos más grandes, los 2 más chiquitos, los tuve uno en el último tiempo que estuvimos en Los Niños de Dios y el otro después. Mis hijos eran preadolescentes y un tema importante era, por ejemplo, que fue lo que me hizo cuestionarme a mí, que un día llegó mi nena a casa y ella comentó a mi mamá, entonces mi mamá después me dijo a mí, dónde estábamos, que el papá no era el papá, sino que el papá de los chicos es el papá que los cuida, pero no el papá de la semillita, sino el que riega la semillita, una cosa así, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, si las mamás pueden tener relaciones sexuales con otro, o sea, con otra pareja, si hay intercambio de pareja, hoy se le llama zapping a eso, sí. Lógicamente la mujer puede quedar embarazada, como en la familia no hay control de la natalidad, ese hijo puede ser, claro, si lo fuéramos nosotros, de otro, ¿verdad? Lo peor, ustedes dirían como pareja que es el tema sexual, o hay otros temas que en realidad podrían ser peores, alejamiento de la familia, en fin. Bueno, hay un montón de cosas que son nocivas para el ser humano, ¿no? Y que justamente también se hace más peligroso o se potencian al estar bajo un título cristiano, ¿entendés? Porque aunque la gente no crea, el cristiano en la sociedad es una estructura o una figura. Entonces vos decís que sos cristiano y de poco a poco te vas dando cuenta que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿me entendés? Eso, mira, toda secta tiene un lavado de cerebro. ¿Cómo es el lavado de cerebro? Es una de las formas, creo yo. Pablo también tiene otras ideas, es, lógicamente, vos traes ideas. Cuando llegas a la secta tenés ideas propias o de tu familia. Por ejemplo, bueno, respecto a los hijos, a mí me pasaba que yo no podía ingresar a la secta porque yo soy divorciada y el papá de los chicos no permitía de ninguna manera que ellos ingresaran. Entonces, una de las cosas que me dijeron es que yo estaba equivocada, que yo podía dejar a los chicos con los abuelos e ingresar a la secta. Los chicos... Eso es sustituir. Yo tenía conceptos acerca de la ética y moral, porque en ese momento el cristianismo único que conocía era el pseudo cristianismo de ellos, y ellos sustituyen conceptos de uno para poder filtrar los de ellos, que no son bíblicos, sino que en realidad son los del pseudo profeta, Sí, ¿no? Pablo. Lo que pasa es que una vez leí de un psicólogo llamado Hassan, que él daba una forma de lavado de cerebro muy sutil, que es por medio del control de la información que te hacen llegar, ¿no? O el control de las cosas que hacen que sean parte de tu vida. Y yo creo que la Biblia es un libro hermoso, pero es un libro también de sumisión. Y si te dicen, te distorsionan las palabras que están en ella para que vos te sometas a diferentes cosas dictadas por una persona, hacen que tu vida cambie. Y que vos después, por esos conceptos y el temor de fallar, no intentes... En todo caso no será el libro, sino el que lo distorsiona. Bueno, son textos fuera de contexto, ¿no? Perdón, con respecto a la familia, que vos habías dicho, yo creo que en el caso de los chicos, eso es un ejemplo del alejamiento de la familia. Te querían alejar de tus hijos. Y en el caso, no querían alejarme de los chicos. Yo creo que no era el objetivo alejarme de los chicos, sino que era una consecuencia del hecho de que yo ingresara. Y la otra es el problema familiar que Pablo tenía también con su mamá. ¿Qué significa la palabra secta, Ávila? Usted que es un estudioso. Bueno, la palabra secta, sec y sectare, cortarse, significa en sí excisión, o sea, sería una rama, seguramente aquí hay algunos profesionales que inclusive lo podrían explicar mucho mejor que yo, a pesar de que yo me dedico específicamente a investigar el tema de la reforma del pensamiento y las técnicas de condicionamiento conductal, lavado de cerebro en específico, que hablaron hace un poquito. Y que me parece interesante. Hay tantísimas y cuantísimas técnicas que posiblemente si nosotros empezáramos a enumerarlas, la gente quedaría asombrada. Una falta de información, 2 o 3 bien simples, porque quiero preguntarle al señor. Bien simples. Hoy, por ejemplo, una forma de ingresar a estos grupos sectarios o a estos nuevos grupos religiosos, movimientos religiosos, son las técnicas de meditación, de control mental, que cualquiera las enseña, cualquiera las vende, cualquiera las comercializa, sin tener realmente... ¿Drogas y demás también? También pueden ir adheridas. Yo me hablo específicamente de esas técnicas, que son básicamente autohipnosis, hipnosis y sugestión. Son técnicas que fácilmente despersonalizan a la persona que las emplea y que pueden estar en algún momento o en poco tiempo preparadas para el adoctrinamiento que la secta pretende hacer en ellos. Bien. ¿Ustedes pertenecen a la misma agrupación donde estuvieron Luis y Lisi? Ustedes son la familia cristiana, sí. Sí, somos de la familia. Quería aclarar que la familia es una hermandad misionera, cristiana, de misioneros independientes. ¿Es la misma? Que trabajan... Sí. ¿Puedo responder? Sí, es la misma, sí. Les conozco personalmente. En el 1978, los Niños de Dios fueron totalmente abolidos por su propio fundador, David Berg. Y luego
a través de, o sea, se unieron diferentes misioneros, 25% de miembros de la agrupación Los Niños de Dios tomaron parte con otros misioneros y se formó la agrupación La Familia, la Hermandad La Familia. Solamente quería aclarar que inclusive en un programa radial que salió en Radio La Plata, donde estuvo Pablo presente, ellos mismos han confesado, hablando en relación a cómo se vive dentro de las comunidades. No creo que, o sea, puede haber diferentes cristianos, como vemos pasa en todos los grupos, que de repente han dejado alguna agrupación por alguna diferencia en creencias para irse a otra agrupación. Eso no quiere decir que la agrupación haya tenido, ¿cómo le puedo decir?, culpabilidad en ningún acto. No, yo no pregunto culpabilidad, pero pregunto... Espera un segundito, le pregunto si el tema de la libertad sexual que él plantea, esto es así, si lo que le dijeron a ellos de dejar a los hijos con la abuela, esto es así. No es así. No, ¿cómo es entonces? ¿Usted tiene relaciones con su esposa, punto? Me gustaría poder decir algo. Yo tengo 18 años. Yo quisiera que me respondieras lo que te digo. Y he nacido adentro de la comunidad misionera de la familia. Y yo puedo dar testimonio de lo que es ser un niño y crecer adentro de la familia, si vale de algo, ¿no? De repente... No vale mucho de nada, porque no hay duda que él tiene un solo concepto de la vida. Es importante recordar que en estos momentos el Congreso de Barcelona, la justicia de Barcelona acaba de quitarle los chicos a los niños de Dios y haberse quedado la justicia. Acabo de llegar hace unos días y tengo la resolución, pero además en febrero de 1993 los niños de Dios han sido condenados por la jueza de faltas de Rosario, la jueza Liliana Puccio, donde se encontraron mucho material importante. Textos como este texto, por ejemplo, que se encontraron, ellos dicen que ya no plantean más el tema del sexo libre o el sexo entre padres y hijos. Pablo quiere aclarar algo. Yo quiero plantear libros donde se plantean relaciones entre mujeres, padres y chicos. Estos son fotos. Es verdad que es un horario para chicos, son fotos. Este es un folleto que se encontró hace muy poco en Rosario. Este folleto muestra madres haciéndole pediatros a los hijos, masturbándose a los niños. Bien, ahora vamos a escuchar a Pablo, que quiere dar una respuesta, que estuvo allí. Momentito, después. Pero ahora lo va a hacer él. Creo que es mi parte. Pero ahora lo va a hacer él. Bueno, lo que pasa es que hay una gran dicotomía entre lo que se dice y lo que es, ¿no? Siempre hubo muchas estrategias como para poder... Y yo creo que quede bien claro esto, que yo no tengo ningún tipo de interés particular, ¿no? Simplemente que tengo una fe y creo que la gente, si se acerca a Dios, se hace por el camino correcto, no se equivoque como me equivoqué yo. Hay muchas estrategias. Ahora, el 78 se dejó de ser niños de Dios, pero eso es una mentira porque yo lo puedo decir. Yo tuve del 84 al 89 y seguía siendo los niños de Dios. Yo tengo literatura en mi mano del 82, 83, 84, 85, que vuelve a corroborar que estas doctrinas son totalmente actuales, por ahí son apaciguadas, son apaciguadas o disminuidas por las presiones sociales, pero eso no quiere decir que no sean parte de la doctrina, ¿no? Yo puedo leer cosas y... Lea algo, sí, algo que se pueda leer hasta ahora que son las 2 de la tarde. Sí, si no eres capaz de llevarte bien con la mujer que tienes, de mantenerla, de hacer de papá para sus hijos, ¿cómo lo vas a hacer mejor con 2? ¿No? Mejor que demuestres que eres capaz de hacerlo con una familia antes de poderte pensar en añadir más personas al grupo, ¿no? Eso, por ejemplo, da una muestra de que un tiempo se podía tener, por ejemplo, un esposo podía tener 2 mujeres, y eso no leí las peores, ¿no? O sea, estas cosas son así. Lo que tendría que hacer en mi concepto la familia, si quiere seguir estando o ser pública, es decir, bueno, nuestra declaración de fe es la siguiente, y si alguien quiere venir, debe haber gente que por ahí estará con ganas, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tampoco tengo un interés particular y realmente me gustaría, y ellos están, yo conozco a Rafael, es la persona que guiaba el último hogar, que es un centro comunitario donde nosotros estuvimos. O sea que nos conocemos, a los chicos conocemos a muchos. Y no hay ningún interés personal, pero nosotros somos cristianos. Y cuando esto no es, una vez nos dijeron en la radio que era una cuestión religiosa, y yo creo que no. Por eso quiero tomarlo de 2 aspectos. Recién decían que hay muchas formas de ser cristiano y que algunos se han equivocado. Yo creo que el cristiano es el seguidor de la doctrina de Jesucristo. Cuando yo abrí la puerta de mi casa, abrí la puerta de mi casa a un grupo cristiano. Entonces creo que fui engañada en cuanto a eso, porque yo tengo material en mi mano que habla de adulterio y la Biblia condena el adulterio.
No lo voy a leer porque no es un horario para leer, pero lo tengo en la mano. Y segundo, creo que hay un aspecto social también. Después de irnos de los Niños de Dios, yo me capacité en el Seminario Internacional Teológico Bautista haciendo un curso sobre sexualidad. Y mi trabajo final fue una monografía acerca de la sexualidad de los Niños de Dios. El pastor Bernardo Estamateas, que es psicólogo y sexólogo, justamente hoy a la mañana comentando esto, él dijo que la sexualidad se puede llamar directamente de una estructura perversa en los Niños de Dios. Perdón. Sectas. Hay acá una pregunta que vamos a dejarla para el próximo bloque, ¿eh? ¿Hay sectas respetables porque en televisión siempre se las denigra? Lo pregunta Guillermo de Temperley. Nos lo vamos a responder. No se puede ir, indudablemente, sin vueltas. Recuerde, los teléfonos están en pantalla, estamos en vivo. Había una pregunta que habíamos hecho del bloque anterior, ¿por qué se denigra las sectas en televisión? Y probablemente será porque en televisión manejamos informaciones como la del reverendo Jones, como la de los davidianos, como la de Koresh. Entonces, por eso será que pasa eso a veces en la televisión. Bueno, ustedes querían responder... Por supuesto que sí. Son de la familia, son de los que fueron los niños de Dios. Exactamente. Yo quería decirles que han tenido como 8 minutos de acusaciones, ¿no es cierto? He estado contando aproximadamente. Yo no había pedido a lo mejor tanto porque entiendo, pero si fuéramos... imparciales sería así. En fin, yo quiero decir una cosa. En primer lugar, lo que a estos señores se les enseñó fue la Biblia. Este señor Pablo en ningún momento entró en nuestras comunidades a los 16 años porque está prohibido totalmente. Él conoció a Jesucristo a través de la familia. Lo que les enseñamos fue la Biblia, no la sexualidad. No quiere decir con eso que la sexualidad sea mala. Yo creo personalmente y creemos que la sexualidad es una parte fisiológica pura, natural de la creación de Dios. Creo que a todos, en una forma, nos gusta la sexualidad, ¿no es cierto? Es parte de la vida, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor ¿Pero no se contradice con lo de la Biblia? No, de ninguna manera. ¿A usted, Padre Gracia, qué le parece? Me parece que hay un error en lo que dijo, que nos gusta la sexualidad. No, perdón. Nosotros somos sexuados, varón, mujer, y creo que cada uno de nosotros tiene opción sobre su sexo para amar. Muy como bien. sexuados amamos, Perfecto. ¿no? Pero eso no significa el uso de la genitalidad. ¿Seguro? Porque nos guste. ¿Seguro? Es decir, el cristianismo lo que... Con la esposa del otro, digamos. Claro, bueno, por supuesto. Eso, yo creo que ahí usted definió lo que son los niños de Dios. Nos gusta la sexualidad. Digo que la sexualidad es una parte fisiológica de la vida natural, claro, y que tal vez en eso diferimos de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, pero respetamos. Ser utilizada para el amor y para la pureza. Totalmente. Y están condenados los actos homosexuales. Están condenados... ¿Este libro pertenece a ustedes, el trapeador básico? ¿El tema es la sexualidad o el tema de esta tarde? No, el tema es la religión, pero yo pregunto, ¿el trapeador básico pertenece? Estamos conociendo costados que no conocemos, doctor Centeno. Ahora vamos a hacer... Yo quiero terminar, por favor, si me permite la audiencia, que yo termine, porque no he empezado ni siquiera. No estoy diciendo que a mí me encante la sexualidad, es una cosa natural que Dios creó, punto. Y creo que todo el mundo lo tiene que entender o no lo entiende, pero eso es lo que yo creo sinceramente, y creemos que es algo natural, creado por Dios siempre y cuando sea con fines, como usted ha dicho también, de procrear. Hemos nacido nosotros con una relación sexual. Bien, sobre el tema del señor Silleta, decía de los niños, que es otro tema, los niños, el juez de Barcelona, si lo puedo traer al señor Silleta acá, dictaminó que lo que había pasado en Barcelona fue una inquisición contra nuestro grupo misionero. Eso lo tenemos verificado y archivado. Aquí está. Cada vez que nuestro grupo ha sido investigado, señora Salgado, ha salido siempre absuelto de cualquier cargo y culpa. En Rosario se habló sobre el tema de la sexualidad y nuestro grupo no se comprobó absolutamente sobre los niños, están en perfecto estado. Absolutamente no se comprobó ninguna cosa en contra de sexualidad. ¿Cuál es la diferencia entre sectos y cultos si ellos están admitidos dentro de los cultos? No, la familia no está admitida, pero porque no ha pedido su admisión. La familia no ha solicitado ser admitida, de modo que por eso no está. El día que lo pida veremos. Pero lo que nosotros tenemos inscritos es cultos y asociaciones religiosas. Algunos de ellos pueden tener una conducta sectaria, y de hecho lo tienen, pero las conductas sectarias han llevado siempre, como por ejemplo, podría llevar en algunos grupos que se sabe que están realizando actividades hasta presuntamente delictuosas, a la eliminación de suscripción al fichero de cultos por actividades sectarias que casi siempre son actividades, paralelamente casi siempre son actividades delictuosas. De modo que lo que nosotros queremos señalar es que lo que ha inscrito en el registro de cultos son iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Hay algunos grupos
que actúan sectariamente o incluso realizan delitos, naturalmente. Cuando lo sabemos, los eliminamos del registro. Tiene que haber una denuncia penal, por supuesto. Doctor Centeno, pregunta aquí la gente cómo autorizaron a la secta Nanda Marga si está denunciada. Ellos pertenecen al Jardín de Infantes, ¿verdad? Sí. No, el Jardín de Infantes no está inscrito. Lo que está inscrito es el grupo religioso Nanda Marga. Yo no le puedo decir cuándo, porque eso sí, fue en el año 80-81. Yo no puedo decirle por qué se inscribió. Pero presumo porque desde el año 80-81 hasta ahora no han realizado ninguna actividad que mereciera una denuncia. El Jardín de Infantes no está inscrito. Es como una asociación religiosa que puede tener un asilo, una casa de beneficencia, que no están inscritos, en las cuales se realizan presuntivamente delitos. Este grupo está inscrito, hemos pedido a la jueza de menores, la jueza cuya jurisdicción es la Ferrer, hemos pedido datos sobre este grupo Nanda Marga, lo hemos pedido el jueves, hace 2 jueves, todavía no tenemos información. Pero desde luego, en cuanto tengamos la información, si hay una actividad delictuosa, va a ser eliminada del registro. ¿Ustedes son docentes? Docentes, sí. ¿Y usted puede decir que hay una actividad delictuosa? Sí, los programas de estudio, sí. Porque ustedes recuerdan que es el Jardín de Infantes que hace muy pocos días salió el informe en los medios de comunicación acerca de qué es lo que pasaba en este Jardín de Infantes. Que nos va con... Sí, explíquenos, por favor. Intentaban introducir dentro de la programación oficial que estábamos llevando a cabo nosotras, prácticas religiosas y de meditación y de alabanzas a un dios de ellos que se ¿Cómo se llama ese dios? Baba. De ellos le dicen Baba. Soy Baba. No sé, Baba. Ellos le dicen Baba. Baba. Entonces había que sentar a los chicos en el piso, con los ojos cerrados, encendiendo una vela en el centro y cantándole alabanzas a este dios llamado Baba y con unas canciones también invocándolo a él. ¿Ustedes son papás? Sí. ¿Sacaron a los chicos del colegio? No, por ahora no. Por ahora está funcionando con custodia nuestro y custodia policial, para que las clases sigan dando a los chicos, para que no pierdan el año, ¿no? Bien. Creo que usted quería hablar de libertad de cultos. Yo quería hablar sobre la nueva ley de cultos. Nueva ley de cultos. Y acá estamos enfocando varios puntos. Por ejemplo, el señor que le hicieron un sacrificio humano. Los hermanos, porque son bautistas, yo soy pentecostal, evangélico, hablaron del lavado de cerebro. Se pueden sacar muchos puntos pero de la ley, concretamente, de criminalidad. ¿qué quiere decir usted? Sí, le voy a definir en pocas palabras. Lo que está en juego es la libertad religiosa, aquí, con la nueva ley de cultos. Ahora, ¿sabe cuál fue el mayor lavado de cerebro que hubo en nuestro país y en América Latina? Cuando llegaron los conquistadores españoles con la Iglesia Católica. Allí les lavaron el cerebro a todos los indios con una espada en la cabeza. Padre, gracias. Es que el error, discúlpame, Elías, es que el error creo de acá, discúlpame, padre, es que acá estamos hablando de temas religiosos con el tema de sectas. Y las sectas no tienen nada que ver con la religión. Justamente en la Fundación Argentina para el Estudio de Sectas nosotros planteamos a las sectas como grupos. Según los métodos de captación, nosotros creemos que son grupos totalitarios que utilizan técnicas de reforma del pensamiento en algunos casos. Bueno, es lo que están explicando ellos, ¿no? Que a mí me afectó, por ejemplo, a mí me afectó la parte religiosa y la traigo al tema por el hecho de que ante mí se presentaron como un grupo cristiano. Entonces, por eso me afecta. Pero yo recién dije en el bloque anterior... yo dije en el bloque anterior que hay un aspecto social también, que atenta contra el individuo. Porque cualquier psicólogo, cualquier educador sexual, y perdón, señor Centeno, por la parte sexual, porque la parte sexual es la doctrina más engañosa que ellos tienen y que ocultan. Porque yo me enteré, perdón, a través de mi hijo de 13 años. No ocultamos nada. Perdón, yo me enteré a través de mi hijo de 13 años. Disculpa, pero sencillamente porque hay un punto por el cual no le indudablemente el tema está muy caliente, pero yo quería leerle algo. El punto 2 del trapeador básico dice: el diablo detesta la sexualidad, pero a Dios le encanta. Él la hizo y la creó para nosotros, para que la disfrutemos. Es uno de los puntos que toca este libro. Bueno, enseguida volvemos. Sectas, lavado de cerebro, usted lo está viendo. Puede estar mucho más cerca de lo que supone, ¿eh? Los teléfonos están en pantalla, estos son sus llamados telefónicos. Nelly de Castelar dice: a su hijo se lo llevó a una secta hace 19 meses. ¿Dónde puede dirigirse para que le ayuden? Puede dirigirse... En Argentina por el Estudio de Sectas atendemos en forma gratuita a cualquier padre que tenga algún problema. Bien. Y hay asesoramiento legal. No especifica. Claro, si es uno menor, un si es juzgado de menores. Ah, claro. Si es mayor no hay nada que hacer. 19, no dice, no especifica. Bien.
Señor, ¿qué le pasó a usted? Cuéntenos. ¿Cómo ingresamos por favor. a esta pesadilla que ha terminado hace un tiempo? ¿Terminó? Sería bueno que le diga cómo terminó para mí, al menos. Sí. El problema no ha terminado, pero la pesadilla sí. La encontré en la iglesia, a la cual yo no le presté atención en toda mi vida anterior. El fin de la pesadilla. Eso es, sí. Encontré la paz en la iglesia, en los grupos carismáticos. Algunos lo encontrarán en otro lugar, pero yo encontré ahí, donde buscan la unión de la familia. En la Umbanda vi, al menos al lugar en que yo fui, que separan la familia, toman a los débiles y los transforman en líderes. ¿Usted a qué lugar fue de Umbanda? ¿A qué lugar fue? ¿Qué ¿A lugar, qué lugar? ¿Dónde quedaba el templo? Localidad, Pacheco. Sí, ¿era un templo? Sí, una casa. ¿Cómo se llama? ¿Tenía un nombre? Templo. Sí, el nombre de que dirigía, Sí. Alberto de Solar. ¿Y el templo tenía un nombre también? El mismo. El mismo. Usted fue allí con sus hijas y su esposa. No, primero fui con mi esposa, que, bueno, ya lo dije otras veces, que era una buena esposa y era una buena madre. Y yo tenía un problema de fatiga y ella me acompañó. El señor dijo que me iba a poner bien en poco tiempo. Fui ahí porque los médicos no me encontraban la vuelta a raíz de más o menos 5 años de tratamiento si no pasaba nada. Bueno, ahí no logré ninguna mejoría. Me tuvieron para el uso de... Yo tengo un rastrojero para ir a buscar animales y varias cosas que hacían falta. Yo tenía toda la ilusión en ponerme bien y me presté a eso. Mi señora de ese tiempo tenía un cáncer en la piel que se trataba en oncología. A los meses parece que no lo tuvo, le dieron el alta y ella me dijo, me hicieron un trabajo, se puso bien, se dedicó a la religión. ¿Se curó? Sí. Yo siempre dije gracias a Dios. Ajá. Y bueno, entonces ella se sintió que debía y se puso con todo a la... ¿Y cómo es ponerse con todo? ¿Cómo? ¿Cómo es ponerse con todo? Con el corazón. ¿Y a trabajar de qué Porque manera? ella piensa que le debe la vida a esa religión. Ajá, Más que nada a ese país. ajá. ¿Y ella se quedó a vivir ahí? ¿Cómo fue? No, ella dejamos de asistir ahí un tiempo porque logramos que nos separó como pareja. O se estaba separando. Fuimos a otro que fue peor. ¿Por qué? Porque ese nos separó en serio, del todo. Ese señor le hizo una obligación y en un momento me dijo, mire Carlos, Teresa va a tener unos cambios ahora, es porque va a estar en contacto con el santo. Se va a poner agresiva, pero no se haga problema que se le va a ir. Y se puso así, agresiva. ¿Por qué no sabe usted? Por favor. Estaba cambiando Tuvo un de... templo con su esposa y vivió de la religión 5 años. Y que después su esposa lo dejó porque se fue con otro hombre. No venga acá a contar mentiras, por favor. Bueno, sigo. Siga confundiendo la opinión, el señor... Déjelo que termine de contar y después le preguntamos. Me quiero confundir. Yo estoy dando mi testimonio de lo que a mí me sucedió. Usted no puede asegurar lo que a mí me ha sucedido. Momentito, pero estamos escuchando a una persona. Cuando han hablado se los ha escuchado. Momentito, cuando han hablado se los ha escuchado. Y no nos dan tiempo a nosotros. Bueno, ¿en dónde estábamos? Entonces déjenme tranquilo que me exprese como corresponde. Ustedes me tratan de alterar. Esto es una típica actitud sectaria, Luis. Eso es, justamente. Ya lo hicieron en otros programas. Y esa misma señora. Sí. ¿En qué parte estaba? Usted me estaba contando que su esposa se puso agresiva. Sí, bueno, se puso agresiva y ella a la vez, bueno, hizo como este país me dijo. Yo estaba creyendo en eso. Más que en la religión, yo creía en ella. A ella le dijeron que nació para cumplir una misión muy especial y que tenía una fuerza especial. Yo de todo eso no juzgaba nada, me parecía que podía ser. El hecho de ver que ella se había puesto bien para mí era motivo suficiente como para prestarme a ese juego. Yo estaba conforme también. Cuando vi el cambio que en ella se operó, me fui dando cuenta que no era la persona con la cual yo me casé. ¿Y sus hijas? Mis hijas, ¿qué cosa? ¿Qué decían ante la mamá? Bueno, ellas no sabían nada. ¿Usted no, pero el No matrimonio se daban tenía cuenta. problemas antes de esto? No. Los problemas empezaron ahí. Después que ella, un poco antes de que ella tenga ese cambio. Porque ella estaba
con otras cosas que le habían puesto en la cabeza. Inclusive en un momento me dijo... Si me permiten terminar con esto, les voy a poder preguntar. Ahora, si hablan todos juntos, no puedo preguntar ni esto ni escucharlos a ustedes. Bueno, empezamos a tener discusiones. Este pai en un momento dijo que las mujeres se debían pintar porque la Pompa-Gira se pinta y nadie tiene derecho a decirle lo contrario. Entonces ella, que nunca se había pintado, al otro día parecía la propaganda de Colorín, así yo se lo dije con esas palabras a ella misma. Empezamos a tener discusiones. Y ella me dijo que yo estaba celosa de él, que yo estaba celoso de ese pai, pero que ella no lo miraba como un hombre, sino que era un dios para ella. Yo le dije, mira Teresa, que eso es una blasfema. Un ser humano es un ser humano, no puede ser Dios nunca. ¿Y ustedes se separaron? Bueno, ¿Teresa se fue? Ella se fue 3 veces. La primera vez se fue porque se quiso ir, me dijo que quería la separación. Después de pasar una mañana muy bien, nos íbamos a ir a dar una vuelta al rodeo, sí. A ella le gustaba esas cosas también. De repente tuvo un cambio y se puso como un tigre enjaulado, le pregunté qué le pasaba, y yo era el esposo, estaba para ayudarla, me dijo que quería separarse. Nada que ver con la actitud anterior. ¿Y ahora ella vive en otro lado? No, ahí fue la primera vez que se fue. Sí. La segunda fue cuando vino del pai a la 1 de la mañana y sin discusión previa ya se puso a dormir en el comedor. Y al domingo se fue. Después volvió otra vez. Y ya le dijo a los chicos que se iba a ir el 31, ya faltando 2 o 3 meses a ¿Los esa ve a los fecha. chicos ahora? ¿Quién? Ella. No, ella se borró de casa. Cuando venía a ver a los chicos les decía, les preguntaba quién hablaba mal de ella porque ella los iba a hacer sonar. Lo decía en otra forma, en otra palabra que no es para expresarla. Tenemos una llamada telefónica, ¿no? Sí, la mamá de Pablo está en el teléfono. ¿Cómo le va? Mucho gusto, señorita. ¿Usted quería decir algo, señora? Yo quería decir solamente, lo demás lo tiene que hablar mi hijo, solamente que cuando dijeron que no era verdad que los chicos desde los 16 años hasta los 21 los dejaban estar dentro del hogar, o de la familia, o como lo llamen ellos, eso es mentira, porque mi hijo si no quedó permanentemente en el hogar es porque yo lo buscaba por todos lados con mi auto, sacaba números de teléfono de los distintos hogares y los presionaba y se denuncia juez de menores. Lo tuve que ir inclusive a buscar en una oportunidad que me avisó que él se iba a testimoniar por la costa después de haber tenido una enfermedad bastante grave que es un neumotórax hacía un mes. Y ellos me llamaban y me trataban de convencer y presionar que yo firmara para que él pudiera estar ahí, o sea que le diera a él la mayoría de edad con mi firma. ¿Cuántos años tenía su hijo en ese momento? Mi hijo iba a la escuela industrial, tenía 16 años cuando empezaron a darle todos esos panfletos y hasta los 20 años fue así, una lucha constante. Y inclusive ellos tienen un hogar, un año se van a otro lado y se pierde los rastros. Y yo pude hacerlo volver a casa en la oportunidad en que hacía 3 meses que yo lo buscaba, yo soy sola, el padre nos habíamos separado y ahora murió, porque lo amenacé a un solo teléfono que me quedó, o uno que se llamaba Francisco, que estaba a cargo de un hogar, de que yo le mandaba a la policía si mi hijo no venía en 3 días, o por lo menos en 3 horas o en lo que fuere. Pero que mi hijo era menor y que tenía que estar en casa. Fue una lucha constante. Primero era tratando de lavarme el cerebro a mí. Yo soy maestra, yo he leído bastante de todas esas cosas, y después ya presionándome, porque mi hijo llamaba como loco y me decía, no voy, me mato. Un día quiso dejar de estudiar porque tenía que dar todas sus horas de trabajo del día a ellos, y no, si trabajaba llevaba la plata allá y no lo podía hacer volver a casa. Y ellos a mí me querían convencer y después presionar para que firmara. Señora, muchas gracias por su testimonio. Nosotros nos vamos a la pausa, sin vueltas queda toda esta gente que va a hablar ahora. En vivo, como siempre, sin vueltas, sus llamados telefónicos, que se toque más a fondo el tema de las sectas, que son un peligro social, cuáles son los métodos que usan las sectas para captar gente, cómo darse cuenta de que alguien está en una secta, son muchas de las preguntas que la gente se hace. Los panelistas, si eran católicos que fueron a buscar las sectas, el gobierno debe prohibir las sectas. Estos son algunos de los llamados telefónicos. Ustedes de la familia querían responder. Muchas gracias. 3 puntos bien cortitos. Número 1, a Pablo le conozco personalmente y personalmente muchas veces él visitándonos estaba bastante preocupado por su mamá y muchas veces lo hemos mandado a su casa en esa época y él era el que insistía en quedarse. Número 2, como dijo el doctor Centeno, nosotros hemos visitado a la Subsecretaría de Culto varias veces, nos han dicho que no necesitamos un fichero de culto porque no tenemos un trabajo a nivel, ¿cómo se puede decir?, masivo, sino que es una testificación cristiana personal. Número 3, aquí hay 2 escritos muy cortitos de la provincia de Buenos Aires, del Poder Judicial, y tengo muchísimo más,
que dice, testimonio de, por ejemplo, del doctor que atendió a nuestros niños en un problema que hubo, y dice: lucen copia de los exámenes médicos psicológicos practicados a los menores por intervención del médico del tribunal del nombre, no detectándose a través de los mismos ninguna anomalía, tanto física como psíquica. Bien, el mobiliario es adecuado y suficiente para cubrir las necesidades familiares. Y lo último, quería aclarar que pareciera que mundialmente, y tenemos pruebas fehacientes de esto, que hay grupos antisectarios que están tratando de hacer toda una propaganda mundial. Y inclusive ahorita mismo hay un grupo... Disculpe, ni Jones ni Koresh, no tenemos pruebas fehacientes. Pero no me dejas terminar. Bueno, termina, por favor. Si me cortas, sí, no puedo, con todo respeto. Sí, con todo respeto. Inclusive hay grupos, como en Inglaterra, Inform, que está tratando de agrupar a psiquiatras, doctores y personas verdaderamente profesionales para dejar saber un testimonio sin tanto prejuicio, que la gente se entere de verdad. ¿Prejuicio es querer conservar Nosotros la moral o la familia? no negamos en ningún momento nada de lo que se ha leído. Lo está negando totalmente. Es bueno que digan las cosas como son. O sea, ¿por qué no se paran enfrente y dicen: mira, nosotros creemos en esto? No, le quiero contestar el señor que tenía que contestar. Tienes razón. Fundamentalmente quiero aclarar, yo como sacerdote africanista y umbandista, que Umbanda y el africanismo tradicional no es una secta, es una religión porque se basa en los principios filosóficos de mantener a la familia. ¿Pero hicieron lo que pasó en estos dos templos? Bueno, primero quiero aclarar qué es Umbanda, porque si no va a quedar en el aire y la comunidad va a seguir teniendo un falso concepto o una idea preconcebida. Entonces, concretamente aquí el doctor Centeno presente, que bueno, ya no se hace presente, nosotros estamos reconocidos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como religión y no como secta. La religión lo primero que tiene que hacer es tratar de unir a la familia y apuntalar a ese ser a crecer individualmente, tanto intelectual como espiritualmente. Bien, usted quería decir algo de los chicos. Sí, nosotros desde el jardín en concreto, este jardín que está ubicado en una zona muy humilde de González Catán, en el distrito de La Matanza, con la iniciación de estas prácticas en chicos de entre 3 y 5 años, sin comunicación alguna a los padres, con un desconocimiento total a los padres, y una cosita más, lo más delicado es que, en esta etapa el jardín hoy está prestando servicios con la buena voluntad de los maestros y de los padres, pero se tiene que lograr en lo inmediato, cosa que se está trabajando, que este jardín pase a manos del Estado y que el Estado en su totalidad controle todos los jardines, como en estos casos los jardines clandestinos, ¿no es cierto? Bien, sí, lo que quería simplemente decir es que me parece que en un momento se habló de la Iglesia Católica y sencillamente quiero decir que el Señor tal vez desconoce que la Iglesia Evangélica Pentecostal, como toda la Iglesia Evangélica, está produciendo un gran acercamiento a la Iglesia Católica, que esta actitud no corresponde a lo que es la Iglesia Evangélica, es de él y nada más. Y segundo, que desconoce tal vez, el Señor es evangélico y dice lo mismo, dice, desconoce tal vez que hubo un Fray Bartolomé de las Casas, que estuvieron los jesuitas que hicieron las misiones jesuíticas, que fueron lugares de humanización, evangelización, que estuvieron los salesianos que evangelizaron la Patagonia, los franciscanos, y que no fueron los sacerdotes los que mataron a los indios, porque hubo una ley de Indias que no se cumplió, hecha por España. No sé si Portugal tuvo tal ley. Bien, terminamos con nuestro programa. Les agradezco muchísimo toda su presencia, a todos ustedes, y yo solo sé que el señor perdió a su esposa, que ellos tuvieron muchísimos problemas y se tuvieron que ir, que al señor le mataron a una hija. Yo no sé quién responde por ello, si las sectas, el Estado, el gobierno, pero esto vale la pena, porque la vida de una persona vale oro. Nosotros nos vemos mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Chao. Nuestro próximo programa, Dibujitos, continúa.